Domingo 17 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo preso por Cristo, os ruego que viváis cual conviene a la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos mutuamente por amor, guardando solícitos la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también habéis sido llamados por vuestra vocación a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles: pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras que pongo tus enemigos por escaño de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día osó dirigirle preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído cómo nuestro Señor puso en ridículo a los fariseos, que también querían justamente ponerlo a Él en ridículo, pero nuestro Señor, siendo Dios y superándolos en sabiduría, pues les dijo la pregunta que ellos no pudieron responder, ¿verdad? Entonces, cuando dijo que cómo es que David llama Señor al que era su hijo, entonces no pudieron entender que ese hijo iba a ser justamente Dios, que Jesús era descendiente de David, pero al mismo tiempo era Dios. Entonces por eso David dijo el Señor a mi Señor. O sea, esa promesa de Dios Padre, con la cual promete que va a poner a los enemigos de Jesucristo bajo de sus pies. Y entonces siéntate a mi derecha, mientras que yo pongo a tus enemigos bajo el escaño de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Es que nuestro Señor, una vez que regresó con el Padre al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, decimos en el credo, y nuestro Señor, Dios Padre, le dice al Hijo: siéntate aquí, que mientras yo pongo a tus enemigos bajo tus pies. Es decir, que Dios va a someter a todos los enemigos de Jesucristo a su reino. Y eso está dicho muy rápidamente, pero es un resumen de toda la historia de la Iglesia, de toda la historia del mundo, que Dios va a someter a los enemigos de Jesucristo, y eso incluyendo a estos fariseos. Pero Dios no hace las cosas como nosotros, como
Dios tiene pasos eternos, y así que nosotros queremos que las cosas se hagan en un día, en un instante, mientras a veces Dios toma años, toma siglos, toma milenios para hacer su obra, y que Él vino a la tierra, ha sembrado la semilla de su palabra, y esta semilla va a dar su fruto, pero se necesita tiempo. Cuando se siembra una semilla hay que esperar a que esta semilla crezca y que venga la estación en la cual va a dar fruto, y se necesitan mucho tiempo. Entonces la palabra de Jesucristo fue sembrada en este mundo, y los hombres han tenido dos respuestas: unos que han dicho sí y unos que han dicho no. Entonces eso es el resumen de la historia del mundo, esa batalla entre los que son fieles a la verdad, los que son fieles a la enseñanza de Jesucristo por medio de su iglesia, y los que son infieles. Y es una lucha. Eso es el resumen de toda la historia del mundo, de la iglesia. Y el verdadero centro, el verdadero eje del mundo es Jesucristo, porque después del pecado original el mundo no tenía sentido, y el mundo no hubiera continuado si Dios no hubiera prometido a Adán y Eva el futuro Mesías. El mundo no tenía sentido. Entonces, si Dios no hubiera enviado el Mesías, tal vez después del pecado de Adán y Eva, el mundo se hubiera acabado y ya hubiera sido, por decirlo así, como el juicio final. Pero el mundo ya no tenía sentido porque el hombre había pecado, había sido infiel, y Dios hizo el mundo para su gloria y para bien nuestro, claro está. Entonces, pero primero para su gloria. Entonces, si el mundo no iba a ser más para gloria de Dios, pues no tenía sentido y hubiera sido terminado en ese momento. Entonces, ¿por qué Dios quiso que el mundo continuara? Pues porque vendría el Mesías, porque el Mesías iba a tratar de rescatar esa obra de Dios, que era la creación, que era la humanidad, y había una oportunidad que se presentaba. Entonces, realmente el mundo no tiene sentido sin Jesucristo, aunque hoy el mundo moderno, la gente moderna quiere ignorarlo, quiere ignorar la existencia de Jesucristo, quiere ignorar la existencia de la iglesia de Jesucristo, quiere ignorar la enseñanza de Jesucristo, por la cual seremos juzgados. Todo será juzgado con relación a Jesucristo, todo será juzgado. Así que Jesucristo es el centro de la historia, la razón de ser del mundo, el que va a juzgar al mundo en consecuencia al final. Por eso Dios Padre dice al Hijo: siéntate a mi derecha mientras que yo pongo a todos tus enemigos bajo la peana de tus pies. Es decir, realmente Dios a través de la historia está haciendo una obra de someter a todos a su reino, pero nos da el tiempo, porque hay personas que son malas pero se convierten y se vuelven buenas. Entonces esas personas se someten a nuestro Señor, lo aceptan, lo adoran y lo obedecen. Y así hay unos que no aceptan, pero esos también serán sometidos de otra manera por la justicia de Dios. Mientras que unos obedecen a la justicia, otros obedecen al amor de Dios, ¿verdad? Entonces, amar a Dios es el resumen de toda la vida cristiana, porque si yo amo a Dios, yo voy a respetar los 10 mandamientos, voy a hacer la voluntad de Dios en general, y es muy importante ese amor que tengamos a Dios. Y así como Dios hizo el hombre a imagen de Dios,
también el amor. Jesucristo dice, el segundo mandamiento es a imagen, parecido al primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Entonces, es semejante ese mandamiento que hacemos. Entonces, amamos al prójimo porque amamos a Dios. Amamos al prójimo porque el prójimo se parece a Dios, está hecho a imagen de Dios. Entonces, una participación del amor a Dios, y por eso podemos tener un amor de caridad por el prójimo. Normalmente la caridad es solo hacia Dios. Entonces podemos amar al prójimo por amor a Dios, porque el prójimo está hecho por Dios, para Dios, y se parece a Dios. Entonces esa ley de nuestro Señor, hay quienes la han escuchado y quienes la han rechazado. Entonces, nuestro Señor, a veces para hacer sus obras, no es como los hombres. Él a veces lo hace lentamente, nos da mucho tiempo, nos da años, nos da siglos, nos da milenios, en los cuales la humanidad se ha visto a lo largo de la historia como las naciones, la gente, los pueblos, son fieles o son infieles, pero todos serán juzgados con el mismo criterio. O sea, tú has obedecido, tú has aceptado el reino de Jesucristo, tú lo has rechazado, tú lo has ignorado, es equivalente a rechazarlo. El hecho de decir, es que yo no pienso nada, no quiero pensar, entonces es igual a rechazarlo, porque Dios no nos pide la indiferencia. Dios nos pide que seamos realmente, aceptemos positivamente su voluntad. Dios no nos pide, no nos dice, es que con tal que no me ofendas, que no me rechaces, todo está bien. No. Dios nos pide más que eso. Dios nos pide que lo aceptemos positivamente. Entonces, aquellas personas que, digamos, pongamos un caso como un ejemplo, ¿verdad? Una persona que no se porta mal, pero no le interesa a Dios y nunca hizo nada por Dios y no ama a Dios, pues esa persona está enemistada con Dios, porque Dios no quiere que seamos indiferentes, no quiere que seamos pasivos. Dios quiere que hagamos algo. Y también todos los que simplemente dijeron no tengo tiempo, también pueden ser castigados, ¿verdad? Si realmente fue una negligencia. Entonces, ese reino de Jesucristo ha dado sus frutos en el mundo, porque mucha gente lo ha aceptado, y ha habido naciones que se han convertido, naciones enteras que se han convertido a la verdadera religión y que han dado sus frutos. Mucha gente buena, muchos santos, hay naciones que han dado muchos santos, y se ha habido frutos de santidad, de amor, de caridad con el prójimo, y eso es realmente la prueba de que hemos aceptado, ¿verdad?, su reino. Entonces, todos estamos llamados a este reino, al reino de Jesús, y debemos corresponder a ese amor. Si no, seremos juzgados por esas acciones, por esas omisiones, por esas indiferencias, ¿verdad? Entonces el amor de caridad siempre se inspira en el amor a Dios. Debemos tratar de conocer a Dios para amar bien al prójimo, porque ¿cómo voy a saber amar al prójimo si no amo a Dios? El prójimo está hecho a imagen de Dios, el prójimo está hecho para poseer a Dios. Entonces, yo como sé qué grande es la vocación de por ejemplo, de una persona, si no tengo una idea de quién es Dios. Entonces, por el hecho mismo,
yo estoy devaluando a mi prójimo, no le estoy dando el valor que tiene, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, si yo conozco a Dios mejor, yo voy a evaluar mejor a mi prójimo, lo voy a amar más, porque mi prójimo está hecho a imagen de Dios y está hecho para que un día posea a Dios. Entonces, yo conozco mejor el valor de las personas cuando yo me acerco a Dios, cuando yo amo más a Dios, cuando yo conozco mejor a Dios. Y es el trabajo de la vida cristiana, de conocer a Dios. Entonces no basta decir, bueno, yo me porto bien, yo amo a Dios de una manera general, pero no voy al detalle. Entonces, hay que reflexionar para comprender la belleza de Dios, cómo es Dios. Entonces, cuando vemos las cosas que Dios ha creado, esas nos indican cómo es el que las hizo, ¿verdad? Por ejemplo, un objeto de barro, cuando yo veo un objeto de barro, se nota en el objeto los dedos del alfarero y se ve que esa pieza fue hecha por una persona determinada, porque dejó sus huellas. Así que en todas las cosas buenas, todas las cosas bellas que hay en la tierra, Dios dejó su huella. Se parecen a Dios. Es como si yo tomo una cierta imagen de Dios en las cosas, y si yo digo, esta flor es muy bonita, es muy bella, pues esta belleza que hay en esta flor está en Dios también, pero a un grado infinito. Lo mismo, pero a un grado infinito. Entonces, las cosas creadas nos dan una cierta idea de Dios, pero limitada, porque en realidad Dios es mucho más, es infinitamente más. Cuando yo veo un bonito atardecer, cuando yo veo el campo, un bonito paisaje, entonces esa belleza viene de Dios, esa belleza está en Dios. Entonces yo puedo decir, yo veo las cosas hermosas que Dios ha creado, eso debería alentarme a crecer en el amor a Dios y decir a Dios gracias. Eso debería ser una cosa natural, espontáneamente natural. Cuando uno ve las cosas, uno dice, es que el que hizo estas cosas debe ser muy bueno, debe ser muy grande, debe ser muy poderoso. Entonces, lo que es realmente misterioso, conocer que Dios existe no es difícil, realmente es fácil. Cuando uno ve sus obras debería concluir rápidamente. Lo que es misterioso es cómo el hombre ha llegado a ver tantas pruebas de la existencia de Dios y no pensar en Dios, y no creer en Dios, y no amar a Dios. Y eso sí que es ceguedad. O sea, realmente es el misterio de la maldad humana, de la ceguedad humana. Es un misterio, como el hombre que a veces tiene la posibilidad de hacer el bien o de aceptar el bien fácilmente y no lo acepta, cuando Dios lo hizo para amar, porque Dios hizo al hombre, está hecho para amar, ¿verdad? Así como si yo veo un coche, ese coche está hecho para transportar, o si yo veo un vaso, este vaso está hecho para beber agua, para poner agua, un líquido. Cuando yo veo un hombre, ese está hecho para amar, es realmente su uso, su finalidad. Dios nos hizo para eso. Entonces, cuando hay personas que no aman, es que son como una especie de monstruos, de fenómenos que no hacen lo que deberían hacer.
Y Dios nos dio la razón y la voluntad para conocer y amar. Y hay personas que eso no les queda claro, ¿verdad? Entonces, el santo cura de Ars, cuando veía a los pajaritos que cantaban, decía: ah, mira, Dios dijo a los pajaritos que canten y ellos cantan. Y obedecen a la ley de Dios, los animales. Pero Dios hizo el hombre para que amara a Dios, y el hombre no ama a Dios. Y el santo cura de Ars se ponía triste al pensar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa ceguedad humana que el hombre se ha hecho egoísta, se ha hecho materialista y solo piensa en placeres que son terrenos, que son limitados, y ya no piensa en el placer de conocer a Dios y de estar con Dios un día, que es el máximo placer que pueda existir. Pero todo eso es ceguedad. Entonces los pecados ciegan a una persona. Pues una persona que hace un pecado, en cierta manera se vuelve duro, se vuelve más ciego, y los pecados se han multiplicado en la historia, en el mundo y en nuestra época, al punto que hoy la gente ya no percibe a Dios. O sea, está en un lugar hermoso, ve una cosa bella que Dios hizo, y ya no percibe a Dios, ya no tiene el movimiento de decir: ah, Dios mío, que eres bueno, has hecho esto por nosotros, y ya no tienen esa reacción que es natural, que debería ser natural. Y eso se llama ceguedad. Esa ceguedad es un pecado. Entonces, no es necesario que una persona no tenga la fe, que no sea católica, para hacer ese tipo de cosas, porque hay católicos que tienen la fe, que aman a Dios, pero que son insensibles a muchas cosas de Dios, que también se han vuelto duros, que también tienen un corazón duro a las gracias que Dios les da. Y nosotros podemos tener en cierta medida una cierta dureza de corazón. Por eso debemos tener cuidado, porque todo eso puede ser pecado. Entonces no nos ceguemos y nos volvamos egoístas, porque aún en la vida cristiana uno se puede hacer egoísta, ¿verdad? Hay personas que son creyentes, pero piensan solo en sí mismos, o piensan solo en su familia, o solo en cositas pequeñas, mezquinas, y no ven lo principal, lo más grande, lo más bueno. Esa ceguedad, esa es también ceguedad espiritual. Entonces debemos pedirle a Dios que no nos deje caer en esa ceguedad, porque personas que tienen la costumbre de resistir a la gracia y de ser infieles en ciertas cosas, llega un momento en que se vuelven así duros y caen en una ceguedad espiritual. Y las personas que se acostumbran a resistir a la gracia, llega un momento en que se vuelven duras. Y hay cristianos que son muy duros, que sí creen, que sí aman a Dios, pero les falta ese entusiasmo y esa generosidad, que se ha ido acabando por una cantidad de infidelidades que se han multiplicado a lo largo de su vida. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón de carne, no un corazón de piedra. Entonces, si nuestro corazón se ha hecho duro, que ya no es sensible a las gracias de Dios, a las buenas cosas que Dios nos da, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón de carne, que nos haga sensibles a las gracias, a los dones que Él nos da, porque podemos caer en esa dureza. No, hay personas que están peor, claro, sí, pero eso no quiere decir que nosotros estemos bien, que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Entonces, los santos tenían esa capacidad de estar siempre
entusiastas por las cosas de Dios en todo momento, y de todo lo ofrecían a Dios, todo lo aprovechaban para el servicio de Dios, incluso las cruces, incluso las dificultades, las enfermedades, todo eso lo referían a Dios, y de una manera positiva, no de una manera negativa. O sea, y realmente, como San Juan Bosco, decían que San Juan Bosco pues tenía muchísimos problemas, muchísimas dificultades con sus escuelas, etcétera, pero él siempre estaba alegre, siempre estaba contento, y nunca se desanimaba, nunca, o sea, él guardó siempre esa frescura espiritual, que es fruto de la fidelidad a la gracia. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé esa docilidad a todas las gracias de Dios, porque cada vez que Dios nos da algo, nos da un día bonito, nos da una cosa buena de comer, debemos tener esa actitud de agradecimiento, no por obligación, como hacen algunos que rezan porque hay que rezar, porque hay que hacer la oración. No, hay que hacerlo espontáneamente, realmente, porque nos sale del corazón, y esa frescura de corazón hay que tenerla. En la vida cristiana es importante tener esa frescura, ¿verdad? Si no, nos volvemos católicos de costumbres, que es una especie de fariseos, ¿verdad? Que todo es una costumbre, es que esto hay que hacerlo así porque hay que hacerlo así, y es la costumbre. Entonces yo voy a misa porque hay que ir a misa, y ya van a misa y salen igual de como entraron. No hay progreso, no hay santificación, no, todos siempre son iguales. Entonces, no, la vida cristiana está hecha para que progresemos. Entonces, Dios nos puso aquí para que demos fruto. Entonces no podemos ser siempre iguales. Y el que no avanza retrocede. Entonces, si no correspondemos a las gracias, nos vamos a endurecer y nos vamos a adquirir defectos de dureza, etcétera, porque no queremos hacer algo por Dios. Y entonces, ciertamente Dios no excluye de nuestra vida nuestras necesidades. Ciertamente nosotros tenemos necesidades temporales, hay que ocuparse de ellas. Lo que cuenta es no afeccionarse de una manera desordenada y no darles una importancia exagerada, fuera de lugar. Y entonces, si hacemos las cosas con orden y con sumisión a la ley de Dios, al amor de Dios, pues todas esas cosas también son una manera de unirnos a Dios, ¿verdad? Hay la oración que decimos cuando rezamos, pero hay una oración cuando hacemos obras por Dios, cuando hacemos cosas por el amor de Dios. Se puede decir que en cierta manera es una oración. Una persona que siempre está al servicio de Dios en todos sus actos y que está en presencia de Dios siempre, se puede decir que está en oración toda su vida, porque toda su vida es para Dios, ¿verdad? Entonces, hay almas que se consagran de una manera especial a Dios, por ejemplo los religiosos, las religiosas, pero eso no impide que personas que viven en el mundo den su vida por Dios en todo, y que en todas sus acciones sean por amor a Dios. Entonces esa fidelidad constante hace que sus actos tienen mucho valor y que cada día progresan, ¿verdad? Porque la caridad siempre puede aumentar. En esta vida puede aumentar la caridad. Debemos procurar aumentar esa caridad. Entonces, también hay otra manera de olvidarse de Dios, es darle demasiada importancia al hombre. El hombre, claro está, es importante porque fue hecho por Dios, a imagen de Dios, para el servicio de Dios, pero el hombre sin Dios no vale nada. Entonces la tentación del mundo moderno es el hombre y Dios cada día menos. Y ese es el humanismo que entró en la Iglesia con el Vaticano II
que exaltaba los derechos humanos, el humanismo, es como una religión del hombre, y entonces se habla de los derechos humanos, pero no se habla de los derechos divinos. Entonces hoy todo el mundo habla de los derechos humanos, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, pero ¿y Dios tiene derechos? ¿Yo tengo derechos, yo tengo obligaciones con Dios? Esa es la pregunta. Entonces si el hombre se vuelve como el centro, e incluso casi ponen Dios al servicio del hombre, pero no, la realidad es que el hombre está hecho para Dios. Ciertamente Dios nos tiende la mano porque nos ama y es bueno, pero Él no renuncia a ser Dios, cuidado. Así que debemos respetarlo y debemos darle su amor que le es debido. Entonces no nos hagamos una especie de sentirnos el centro del mundo, de sentirnos. Hoy mucha gente se siente como que si fueran el centro, pero el centro del mundo no es el hombre, es Dios. Y es la diferencia entre el humanismo y nuestra religión. El verdadero sentido de nuestra religión es que el centro del universo, del mundo, de nuestra vida es Dios. Y nosotros sí estamos también en el amor de Dios, pero no somos el centro. Y ahí está el secreto para no ser egoísta, no volverse egoísta, para no volverse, no caer en muchos defectos, ¿verdad? Entonces debemos primero tener claro que Dios no pierde sus derechos. Esa es y debemos aceptarlo y dárselos a Dios. Esos derechos que Él tiene. Y entonces si el hombre es el centro, entonces en la vida social ya no se van a hacer las leyes según la ley de Dios, sino se van a hacer las leyes según el gusto del hombre, o la opinión de la gente, o lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces ya cuando se hacen leyes en una sociedad moderna, ya no se toma en cuenta la ley de Dios, porque ya Dios no es el centro es el hombre. Y eso puede degenerar todavía al punto de que se niega a Dios completamente y que el hombre se vuelva a Dios. Esa es la tentación del mundo moderno de hoy. Eso va a llegar gradualmente. El hombre se está desplazando el centro del universo a sí mismo y se llega a una especie de idolatría del hombre, y Dios ya no cuenta y se va a llegar a la religión del anticristo. El anticristo va a ser una persona que va a pretender ser como el Mesías y que va a querer reemplazar a Cristo, y ese hombre será el hombre más perverso de la historia. Pero la religión del anticristo, ¿cuál es? Es el humanismo. Es que el hombre se vuelve el centro del mundo, ya no es Dios. Entonces hoy a la gente le digo, haz esto, y porque Dios lo dice, y no me lo toma en serio. Pero si yo le digo, no, es que hoy toda la gente hace esto, lo dice la televisión, lo dice, sí, de veras, entonces sí lo hacen, porque ya el centro para él no es Dios, es el mundo, es los hombres, es la humanidad. Y eso es un pecado muy grave. Entonces la gente insensiblemente dicen que los polos se están moviendo muy lentamente, ¿no? Pues es algo semejante, que antes el polo de la humanidad era Dios, el centro del mundo era Dios, y ese polo se ha ido desplazando, y el hombre cada día es más importante, y Dios es menos importante. Y llega un momento en que Dios no me interesa, y llega un momento en que yo digo, Dios no existe. Entonces el hombre necesita
tener un centro, y ese centro es Dios. Ese centro se va a volver el hombre, y finalmente el hombre se vuelve Dios. Y esa es la religión del anticristo. El anticristo, cuando él venga, va a decir: no, es que ustedes son muy importantes, ustedes son lo máximo, lo único que cuenta son ustedes. Y toda la gente se lo va a creer, y les va a traer prosperidad material, les va a traer dinero, les va a traer diversión, y la gente lo va a seguir. Y esa va a ser una época de grandes males espirituales, porque la gente va a adorarlo. Esa será la religión del anticristo. Y no sé si estamos cerca de eso, puede ser que sí, puede ser que nosotros veamos al anticristo, porque cada día la gente es más impía y nada más piensa en sí misma, y todo lo que lo favorece a ella está bien, todo lo que está contra ella está mal, y entonces ellos son el centro del mundo, y Dios pues está al servicio de ellos, o bien no existe. Y esa mentalidad es desplazar el polo de divino hacia el hombre. Y hay que tener cuidado, porque a veces nosotros, cuando hacemos algún pecado, estamos desobedeciendo a Dios para hacer nuestro gusto, y en cierta manera es lo mismo. Así que debemos acostumbrarnos a someter nuestra vida, nuestros gustos, a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, y entonces estamos dando a Dios su lugar, y entonces merecemos una recompensa si hacemos las cosas como debe ser. Recordemos que el amor al hombre es en semejanza del amor a Dios, como lo dice Jesucristo hoy en el Evangelio, es a semejanza. Entonces Jesucristo dice: el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este. ¿Qué quiere decir? Que es a imagen. El amor al hombre es a imagen del amor a Dios. Entonces yo amo al hombre porque yo amo a Dios, y yo amo al hombre porque yo veo en mi prójimo, yo veo a Dios. Yo veo que esa persona está hecha a imagen de Dios, que esa persona está hecha para Dios, esa persona debe ir a Dios. Entonces yo veo la vocación que cada persona tiene de un día estar con el Dios. Por eso los amo. Entonces eso es la más bella de todas las vocaciones. Todos estamos llamados a ir al cielo. Entonces tratemos de asimilar esto, ¿verdad? Y que esa tendencia de hacernos nosotros nuestro pequeño centro del mundo que desaparezca, ¿verdad? Sometamos nuestra vida cada día a Dios. Entonces nosotros, como dice el Evangelio, Dios Padre dice a Dios Hijo: espera, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a todos tus enemigos bajo tus pies. Nosotros somos enemigos de Dios porque nacimos pecadores, pero si nos sometemos a su ley, si amamos a Jesús, si lo seguimos, estamos sometidos a Él, no con el yugo de, por ejemplo, la esclavitud, etcétera, no, sino por el yugo del amor, y se hace de una manera muy natural, muy incluso agradable, de amar a Dios. Y estamos sometidos a Jesucristo, pero de una manera bella, de una manera santa, que es la caridad. Pero hay otras personas que serán sometidos a Jesucristo, de todos modos, será por el yugo de la justicia. Y esa será la justicia estricta. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo, al fin del mundo, serán sometidos. Es que tú no querías, pero bueno, de todos modos. Entonces habrá un castigo. Entonces nadie puede escapar del yugo de Jesucristo. Y cuenta que nosotros lo hagamos por amor y por aceptación, por fe. Y eso es lo que Dios quisiera para todos, ¿verdad? Entonces no nos dejemos impresionar que mucha gente, la mayoría, no quiere someterse a Dios. El sometimiento siempre pasa, como ya lo dije,
a través de la fe. Si el que no cree no puede amar. Entonces, si hoy la gente no cree, pues ¿cómo va a amar? ¿Cómo va a someterse? Entonces, hay que tengamos una gran fe, crezcamos en la fe, porque nunca podemos creer suficientemente, porque Dios es infinito. Así que no hay límite en esta fe a Dios. Y la caridad igual. Entonces, ese es el fruto del famoso Concilio Vaticano II, es que se empezó a hacer creer al pueblo cristiano que era demasiado importante. Entonces, que era muy importante. Entonces, la humanidad y el humanismo y la cultura liberal, eso, a los papas conciliares exaltaban eso. Y exaltan, ¿verdad?, la religión del hombre. Entonces, si ustedes ven al Papa Francisco hoy, ¿cuándo nombra a Jesucristo? ¿Ustedes hoy han oído sus palabras que hablen mucho de Jesucristo? Casi no. ¿Cuándo habla del reino de Jesucristo? Pues no habla del reino de Jesucristo, ¿verdad? Y todo así. Entonces, él mismo está hablando de todo lo que nuestros enemigos quieren, ¿verdad? Del mundo, que quieren solo la cuestión material del mundo, y promover cosas que hacen daño a las personas. Todo eso él mismo las promueve, y son cosas hechas por los enemigos de Dios. Él está promoviendo la religión del hombre. Cuando habla de otras religiones, nunca dice aquí está la verdad, aquí no está la verdad. O sea, todo lo acepta. Entonces, cada día es más abierta en la Iglesia conciliar esa religión del hombre, ¿verdad? Cada vez se ha hecho más descarado, porque cuando comenzó el concilio todavía las cosas estaban como en germen, pero ahí estaba todo estaba en germen en el Concilio Vaticano II, y nosotros estamos viendo los frutos. Que digan que no, pero sí, todo viene del concilio. Unos dicen, no, la nueva misa, esa parte, no, la nueva misa fue hecha con el espíritu conciliar. Se concretiza en la nueva misa la enseñanza conciliar. Entonces, que no me digan que esa parte, no, todo va junto. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa fidelidad al amor de Dios, que es muy fácil decir, y mucha gente habla del amor de Dios hoy. Es muy sencillo hablar del amor de Dios, pero ¿qué quiere decir? ¿Verdad? ¿En qué consiste? Entonces ahí hay engaños, y mucha gente dice amar a Dios, pero en realidad se aman a sí mismos más que a Dios, porque Dios está, como por decirlo así, a lo que ellos deseen, a lo que ellos quieran, a su capricho. Entonces no es realmente amor a Dios. Entonces, este mes que viene es el mes ya pronto va a comenzar el mes de octubre. Acordemos que es el mes consagrado a la Virgen del Rosario y también a los santos ángeles. Entonces habrá que pensar en eso ya este mes que comienza, que se aproxima, y pidámosle a Nuestra Señora que nos dé ese amor que siempre ella mostró, ella su misión y su discreción. La Virgen era discreta, a pesar de ser tan santa, tan grande. Era discreta porque dejaba lugar a Dios, no quería anteponerse, y por eso cuando Jesucristo hablaba, ella era discreta, y en la Biblia ella habló muy pocas veces, pero ella sabía que era la Madre de Dios, ella sabía que era llena de gracia, que era la Inmaculada, pero ella no hacía alarde de eso, porque ella decía, primero es Dios. Entonces, tomemos ese ejemplo, ¿verdad? Ciertamente a Dios, a nosotros nos da todo nuestro lugar en la iglesia, en el mundo, pero seguimos siendo criaturas, y en el cielo poseeremos a Dios en la medida que en esta vida
creímos en Él, que lo amamos. Así que ahí está el secreto de nuestra felicidad, es el grado de amor a Dios en esta vida. Entonces hagamos siempre actos de amor cada vez más intensos. No hagamos actos de amor por costumbre, por como loros que rezan. No, recemos con afección, con afecto, con entusiasmo, y que nuestros actos siempre sean así como con un esfuerzo, no que sean actos por costumbre, que siempre es igual y casi ni pensamos. Los actos que realmente nos santifican es en los cuales hay un esfuerzo, algo mayor para que sea mejor que antes, y es lo que realmente nos hace bien. Pero aquellos que siempre hacen las cosas así por costumbre, esos son los que son mediocres. Entonces los que se santifican, los que progresan, son aquellos que en todo hacen un esfuerzo para hacer más. Y entonces lo mismo es en los actos de caridad. No deben ser actos así de costumbre, aunque sean reales, pero no, que nos cueste un poquito. Así que hagamos siempre, así como cuando vamos subiendo una montaña, siempre hay un esfuerzo, siempre hay algo más. No es como caminar en lo plano. Tratemos de hacer siempre ese esfuerzo de crecer. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.